¿Alguna vez has sentido que estás leyendo la Biblia como si fuera un libro de historias desconectadas, sin ningún sentido unificado? ¿Y si te dijera que existe un hilo dorado invisible que atraviesa cada página de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, un secreto tan poderoso que una vez que lo descubras, nunca volverás a leer las Escrituras de la misma manera? ¿Me creerías? Porque déjame revelarte algo que va a explotar tu entendimiento espiritual. La Biblia no es una colección aleatoria de historias antiguas. Es una sinfonía perfectamente orquestada donde cada nota, cada palabra, cada personaje, cada evento está conectado por un plan maestro que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, en este preciso momento, estás a punto de descubrir el secreto más grande de las Escrituras. Un secreto que los teólogos han estudiado durante siglos. Un secreto que cuando lo entiendas hará que cada historia bíblica cobre vida de una manera nueva. Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés, David, los profetas, Jesús, los apóstoles. Todos están conectados por algo más grande que ellos mismos. Y ese algo es lo que te voy a revelar hoy. ¿Por qué crees que este video llegó a ti justo en este momento? ¿Por qué de millones de videos disponibles, tus ojos se detuvieron exactamente aquí? No es coincidencia, es una cita divina. Dios está a punto de abrir tus ojos espirituales para que veas lo que la mayoría de los creyentes nunca verán. Estás a punto de recibir un mapa completo de las Escrituras que transformará tu manera de estudiar la palabra, de orar, de entender tu propósito, de caminar en fe. Verás, hay cristianos que llevan décadas leyendo la Biblia y todavía la ven como un rompecabezas confuso. Leen sobre Jonás en el vientre del pez y no entienden qué tiene que ver con ellos. Leen sobre el arca de Noé y piensan que es solo una historia de animales. Leen sobre el tabernáculo de Moisés y se pierden en los detalles técnicos sin ver el significado profundo. Leen las profecías y no pueden conectarlas con el presente. Están ciegos a la conexión divina que une absolutamente todo. Pero hoy, esa ceguera espiritual será rota. Hoy vas a ver la Biblia con ojos nuevos. Hoy vas a entender que cada historia, cada ley, cada profecía, cada milagro, cada parábola está apuntando hacia una sola verdad central, un solo plan redentor, una sola persona gloriosa. Y cuando lo veas, tu fe explotará a niveles que nunca imaginaste posibles. En los próximos minutos voy a llevarte en un viaje a través de las Escrituras como nunca antes lo has experimentado. Voy a mostrarte 6 conexiones bíblicas profundas que revelan el secreto maestro que une toda la palabra de Dios. Y te advierto, una vez que veas estas conexiones, nunca podrás dejar de verlas. Cada vez que abras tu Biblia, las verás saltando de las páginas. Cada vez que escuches un sermón, las reconocerás. Cada vez que ores, entenderás mejor el plan completo de Dios. Ahora, antes de comenzar este estudio que va a revolucionar tu vida espiritual, necesito que hagas algo crucial. Quiero que escribas en los comentarios esta declaración poderosa. Paz en Cristo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque cuando declaras la paz de Cristo sobre tu vida antes de recibir revelación, estás preparando tu corazón para recibir verdad profunda. Estás diciéndole al enemigo que no tiene permiso para confundir tu mente mientras aprendes. Estás abriendo tu espíritu para que el Espíritu Santo te enseñe. Esta no es una acción religiosa vacía. Es un acto de fe que activa tu capacidad de recibir lo que Dios quiere revelarte. Y presiona ese botón de me gusta ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que este contenido es valioso, que debe ser mostrado a más personas. Y créeme, hay miles de personas en este momento que están confundidas con la Biblia, que están desanimadas porque no entienden las Escrituras,
que están al borde de rendirse porque la palabra les parece complicada y desconectada. Tu me gusta puede ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue a ellos. Estás participando en la difusión de una revelación que puede cambiar vidas eternamente. Y suscríbete a este canal porque, hermano, hermana, sé que muchos de ustedes no tienen una iglesia sólida cerca. Sé que muchos están sedientos de enseñanza profunda y no la encuentran en sus congregaciones locales. Este canal es tu fuente de alimento espiritual robusto. Cada semana subimos contenido diseñado específicamente para llevarte más profundo en la palabra, para equiparte mejor para la vida cristiana, para revelarte verdades que transforman. Miles de personas usan estos mensajes como su estudio bíblico principal. Únete a esta comunidad de creyentes hambrientos de verdad. Y escucha esto con mucha atención. La quinta enseñanza de hoy, la quinta conexión que voy a revelarte, podría ser exactamente la clave que abra tu entendimiento sobre tu propio propósito en el plan de Dios. He visto testimonios de personas que cuando entendieron esa quinta conexión, de repente todo en sus vidas cobró sentido. Entendieron por qué habían pasado por ciertas pruebas, entendieron cuál era su llamado específico, entendieron cómo encajan en el plan eterno de Dios. Así que no te vayas antes de llegar ahí. Ahora sí, con tu corazón preparado y tu mente abierta, comencemos este viaje transformador a través del secreto que conecta toda la Biblia. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermano, hermana, la primera conexión que debes entender es esta. Desde el momento mismo en que el pecado entró al mundo, Dios ya tenía el plan de redención completamente diseñado. Y ese plan siempre, siempre, siempre ha sido el mismo. Nunca cambió, nunca se ajustó, nunca fue plan B. Fue el plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la humanidad completa cayó bajo maldición. La muerte entró. La separación de Dios se volvió realidad. Y en ese momento catastrófico, ¿qué hizo Dios? Inmediatamente pronunció la primera profecía mesiánica de toda la Biblia. Le dijo a la serpiente que vendría una simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza. Esta no era una declaración vaga, era una promesa específica de un redentor que vendría. Y escucha esto cuidadosamente. Ese mismo día, Génesis 3:21, nos dice que Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde salieron esas pieles? Para obtener pieles, un animal debe morir. Por primera vez en la historia, la sangre fue derramada. Un inocente murió para cubrir la desnudez y la vergüenza del culpable. Este fue el primer sacrificio de sangre registrado en la Biblia. Y no fue idea de Adán, fue idea de Dios. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque establece el patrón que se repetirá a través de toda la Escritura hasta culminar en la cruz del Calvario. El principio queda establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Un inocente debe morir por el culpable. Un sustituto debe tomar el lugar del pecador. Este es el hilo dorado que comenzarás a ver atravesando toda la Biblia. Ahora avancemos unas cuantas páginas. Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, traen ofrendas a Dios. Caín trae del fruto de la tierra. Abel trae de los primogénitos de sus ovejas. ¿Y qué pasa? Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel entendió el principio que su padre le había enseñado. Se requiere sangre, se requiere un cordero, se requiere un sacrificio de vida. Abel vio aquellas túnicas de piel en sus padres y entendió lo que significaban. Caín rechazó este principio y quiso acercarse a Dios a su propia manera, con el trabajo de sus manos sin sangre.
y fue rechazado. ¿Ves la conexión? Desde Génesis 3, Dios está enseñando a la humanidad que el acercamiento a Él solo puede ser a través de un cordero sacrificial. Este no es un detalle menor, es el fundamento de toda la revelación bíblica. Avanzamos un poco más. El diluvio viene, Noé y su familia son salvos. Y cuando salen del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé? Génesis 8:20 dice que edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y ofreció holocausto. Otra vez el cordero, otra vez el sacrificio, otra vez la sangre derramada. Luego llegamos a Abraham. Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo amado, y Abraham obedece sin cuestionar, llevando a Isaac al monte Moria. Isaac pregunta: «Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y Abraham responde con una de las declaraciones proféticas más poderosas del Antiguo Testamento: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Y cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios detiene su mano y provee un carnero trabado en un zarzal. Dios proveyó el cordero, exactamente como Abraham había profetizado. Pero aquí está lo que la mayoría se pierde. Ese monte Moriah, donde esto sucedió, es el mismo monte donde miles de años después se edificaría el templo de Jerusalén. Y es el mismo monte, la misma área geográfica, donde Jesús sería crucificado. ¿Coincidencia? No, es conexión divina. Es el plan perfecto de Dios revelándose progresivamente a través de las edades. Avancemos a Egipto. Los israelitas están esclavizados. Dios envía 10 plagas. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, pero Dios provee una manera de escape. ¿Cuál es? El Cordero de la Pascua. Cada familia debe tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo y poner su sangre en los postes y el dintel de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte vea la sangre, pasará de largo. La sangre del cordero protegió al primogénito. Un cordero murió para que el primogénito viviera. Otra vez el mismo patrón. Un inocente muriendo por el culpable. Y Dios le dijo a Israel: «Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones». ¿Por qué? Porque la Pascua no era solo sobre la liberación de Egipto. Era una sombra profética, una imagen anticipada del Cordero verdadero que vendría a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Luego Dios establece el sistema completo de sacrificios en el tabernáculo. Ofrendas diarias, ofrendas semanales, ofrendas anuales, miles y miles de corderos sacrificados año tras año, generación tras generación. ¿Por qué tantos? Porque cada uno de esos corderos era una sombra, una imagen, una profecía viviente apuntando hacia el Cordero perfecto que vendría. Isaías 53, escrito 700 años antes de Cristo, profetiza: «Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca». El profeta vio al Cordero prometido, vio su sufrimiento, vio su sacrificio sustitutorio. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego, después de 4000 años de sacrificios de corderos, después de generaciones de espera, después de profecías y sombras y símbolos, aparece Juan el Bautista. Y cuando ve a Jesús acercándose, grita con voz profética: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ahí está, el cumplimiento de Génesis 3:15, el cumplimiento de la promesa dada en el jardín. El Cordero que Dios proveyó en el monte Moria para Abraham. El Cordero de la Pascua, cuya sangre protege de la muerte. El Cordero de todos los sacrificios del templo. Todo, absolutamente todo, estaba apuntando hacia Jesús. Y fíjate en el tiempo. Jesús fue crucificado durante la Pascua.
A la misma hora en que los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo, Jesús, el Cordero verdadero, estaba siendo sacrificado en la cruz. No es coincidencia, es conexión divina perfecta. Apocalipsis 5 nos muestra el final de la historia. Juan ve el cielo abierto y busca a quien es digno de abrir el libro sellado, y le dicen: el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero cuando Juan mira, ¿qué ve? Y vi en medio del trono un cordero como inmolado. Incluso en el cielo, en la eternidad, Jesús es conocido como el Cordero. El Cordero está en el centro del trono. El Cordero recibe la adoración de toda la creación. ¿Ves la conexión? Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el jardín del Edén hasta el trono celestial, todo está conectado por el Cordero. La Biblia no es una colección de historias desconectadas. Es una historia singular. La historia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada evento, cada personaje, cada profecía encuentra su significado en él. Y ahora déjame aplicar esto a tu vida. Cuando entiendes esta conexión, tu fe en el sacrificio de Jesús se fortalece exponencialmente. Ves que no fue un accidente. Ves que no fue plan B. Ves que fue el plan diseñado desde antes que el mundo existiera. Ves que cada gota de sangre de cordero derramada en el Antiguo Testamento estaba declarando: viene uno mayor, viene el Cordero perfecto. Esperen, Él viene. Y cuando tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, te conectaste con un plan que tiene más de 6,000 años de historia. Te conectaste con la promesa hecha en el jardín. Te conectaste con el Cordero que Abraham profetizó. Te conectaste con la sangre que liberó a Israel. Te conectaste con los sacrificios del templo. Te conectaste con las profecías de Isaías. Te conectaste con el cumplimiento en la cruz. Y te conectaste con la eternidad, donde el Cordero reina para siempre. Esta es la primera conexión. El hilo dorado del Cordero atraviesa toda la Escritura, y ahora que lo ves, nunca podrás dejar de verlo. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora vamos a la segunda conexión que va a profundizar aún más tu entendimiento. Esta conexión revela cómo Dios ha estado estableciendo pactos con la humanidad desde el principio. Y cada pacto está sellado con sangre. Cada pacto es progresivo, construyendo sobre el anterior, y todos apuntan hacia el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Empecemos desde el principio. En Génesis 6, Dios hace un pacto con Noé. Después del diluvio, Dios establece su arco iris en las nubes como señal del pacto de que nunca más destruiría la tierra con agua. Este fue el primer pacto formal registrado entre Dios y la humanidad después de la caída. Establece el principio de que Dios es un Dios de pactos, un Dios que hace promesas y las cumple. Pero el pacto que realmente establece el patrón para todos los demás es el pacto con Abraham. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que cuente las estrellas, porque así será su descendencia. Y Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Pero Abraham pregunta: ¿cómo sabré que la heredaré? Y aquí viene algo profundo que la mayoría pasa por alto. Dios le dice a Abraham que traiga una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Abraham los parte por la mitad y pone cada mitad una frente a la otra. Esta era la manera antigua de hacer pactos de sangre. Las dos partes del pacto caminarían entre las piezas de los animales, declarando esencialmente: si yo rompo este pacto, que me suceda lo mismo que a estos animales. Pero aquí está lo asombroso. Abraham no camina entre las piezas. Solo Dios lo hace, representado por el horno humeante y la antorcha de fuego que pasó entre los animales. ¿Qué significa esto? Que Dios estaba diciendo: Abraham,
Este pacto no depende de tu fidelidad, depende de la mía. Yo estoy comprometiéndome unilateralmente. Yo garantizo este pacto con mi propio ser. Y esa noche, Dios estableció el pacto abrahámico, tierra, descendencia y bendición para todas las naciones. Este pacto es eterno, es incondicional, y es el fundamento sobre el cual todos los demás pactos se construyen. Luego llegamos al monte Sinaí. Moisés sube al monte y Dios le entrega la ley. Y cuando Moisés desciende, ¿qué hace? Éxodo 24, 5, 8 nos dice que Moisés envió jóvenes a ofrecer holocaustos y sacrificar becerros como ofrendas de paz. Tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad la roció sobre el altar. Luego leyó el libro del pacto al pueblo, y ellos respondieron: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Y entonces Moisés roció la sangre sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. ¿Ves el patrón? Otro pacto, otra sangre. El pacto mosaico, el pacto de la ley, fue sellado con sangre. Pero aquí está lo que debes entender. Este pacto era condicional. Dependía de la obediencia de Israel. Si hacéis, entonces yo haré. Y como sabemos, Israel no pudo cumplir. Rompieron el pacto una y otra vez. Pero Dios no se sorprendió. Él sabía desde el principio que ningún ser humano podría cumplir perfectamente la ley. La ley nunca fue diseñada para salvar, fue diseñada para mostrar la necesidad de un Salvador. Gálatas 3:24 dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra nuestro pecado para que busquemos la gracia. Luego viene el pacto davídico. Dios le promete a David en 2 Samuel 7 que su trono será establecido para siempre, que de su descendencia vendría un rey eterno. Y aunque este pacto no incluye un ritual de sangre específico en el momento de su establecimiento, está implícitamente conectado con el sistema de sacrificios del templo que David preparó y Salomón edificó. El templo era el centro de los sacrificios de sangre continuos. El trono de David y el altar de sacrificios estaban conectados. Y ahora llegamos al punto culminante. Jeremías 31, 31, 34 contiene una de las profecías más revolucionarias del Antiguo Testamento. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, sino que este es el pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Un nuevo pacto. Uno donde la ley no está en tablas de piedra externas, sino escrita en el corazón. Uno donde el perdón es completo y final. Uno donde la relación con Dios es interna y personal. Esta fue la promesa. Y esperaron, generación tras generación esperaron el cumplimiento de esta profecía. Y luego, en un aposento alto en Jerusalén, la noche antes de su crucifixión, Jesús se reúne con sus discípulos para la cena de Pascua. Toma el pan, lo parte y dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego toma la copa y dice estas palabras que conectan todo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahí está, el nuevo pacto profetizado por Jeremías, el pacto que reemplazaría al pacto mosaico, el pacto que cumpliría todas las promesas anteriores, fue sellado con la sangre de Jesús. Y fíjate en esto: cuando Moisés selló el pacto antiguo, roció sangre de animales sobre el pueblo, pero el nuevo pacto fue sellado con la sangre del propio Dios encarnado, no sangre de toros y machos cabríos, que Hebreos dice que nunca pudieron quitar pecados, sino sangre preciosa, perfecta, divina, sangre que tiene poder eterno. Hebreos 9, 11, 15 lo explica perfectamente. Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Ves la conexión progresiva? El pacto con Noé estableció que Dios hace pactos. El pacto con Abraham estableció que Dios es fiel independientemente de nuestra fidelidad. El pacto mosaico estableció la santidad de Dios y nuestra necesidad de mediación mediante sangre. El pacto davídico estableció la promesa de un rey eterno. Y todos culminaron en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es mejor que todos los anteriores, porque está basado en mejores promesas, sellado con mejor sangre, y produce mejores resultados. Y ahora entiende esto. Cuando tú aceptaste a Cristo, entraste en este nuevo pacto. No eres parte del pacto mosaico. No estás bajo la ley del Antiguo Testamento. Estás bajo el nuevo pacto de gracia. Y este pacto tiene promesas específicas para ti. Perdón completo de pecados. No necesitas seguir sintiéndote culpable. Acceso directo a Dios. No necesitas un sacerdote humano intermediario. El Espíritu Santo morando en ti. Dios no está en un templo de piedra. Está en tu corazón. Una herencia eterna. Eres coheredero con Cristo. Y aquí está lo poderoso. Este nuevo pacto es eterno. Jesús no morirá otra vez. Su sangre fue suficiente de una vez por todas. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se sentó porque la obra está completa. No hay más sacrificios necesarios. El nuevo pacto está sellado para siempre. Cuando ves esta conexión progresiva de pactos de sangre a través de toda la Biblia, entiendes que Dios ha estado trabajando metódicamente, revelando su plan paso a paso, preparando a la humanidad para el cumplimiento final en Cristo. Nada fue aleatorio. Todo fue diseñado. Cada pacto preparó el camino para el siguiente, y todos encontraron su cumplimiento en el Calvario. Juan 2:19-21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahora llegamos a la tercera conexión, una que va a revolucionar completamente tu entendimiento de por qué el Antiguo Testamento dedica tanto espacio a describir el tabernáculo y el templo. Porque, hermano, hermana, cada detalle del tabernáculo, cada medida, cada color, cada material, cada mueble, cada ritual, todo era una profecía física apuntando hacia Jesús y hacia ti. Comencemos en Éxodo 25. Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este es un momento histórico. Dios, quien es omnipresente, quien llena el cielo y la tierra, decide manifestar su presencia de una manera localizada en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque está estableciendo un patrón, una sombra de algo mucho mayor que vendrá. Y luego Dios le da instrucciones extremadamente detalladas a Moisés. 5 capítulos completos describiendo exactamente cómo debe ser el tabernáculo. Cada detalle es específico. Y al final, Dios le dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Había un modelo celestial. El tabernáculo terrenal era una copia de algo real en el cielo. El tabernáculo tenía 3 secciones: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Para entrar había una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, una sola entrada. No hay muchos caminos a Dios, hay uno solo, Jesús. En el atrio exterior estaba el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Allí la sangre era derramada.
Esto apunta directamente a la cruz donde Jesús, nuestro sacrificio perfecto, derramó su sangre. Luego estaba el lavacro de bronce lleno de agua, donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo. Esto habla de la purificación por la palabra, como Efesios 5:26 dice que Cristo limpia a la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Dentro del lugar santo había 3 muebles. La mesa de los panes de la proposición, con 12 panes representando provisión continua. Jesús dijo: «Yo soy el pan de vida». El candelabro de oro de 7 brazos, proveyendo luz continua. Jesús dijo: «Yo soy la luz del mundo». Y el altar del incienso, donde el incienso aromático ascendía continuamente, representando oración y adoración. Apocalipsis dice que las oraciones de los santos suben como incienso ante Dios. Y luego estaba el velo, una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía pasar ese velo excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, el día de expiación, y solo con sangre. Detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde residía el arca del pacto, y encima del arca estaba el propiciatorio, el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Ahora aquí está la conexión asombrosa. Cuando Jesús murió en la cruz, Mateo 27:51 dice: «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo». De arriba a abajo, no de abajo arriba, que hubiera indicado esfuerzo humano. De arriba a abajo, indicando que fue Dios quien lo rasgó. ¿Qué estaba declarando? Que el acceso a la presencia de Dios ya no está limitado. Que no necesitas ser sumo sacerdote, que no necesitas esperar un día específico del año, que no necesitas traer sangre de animales, porque Jesús, el verdadero sumo sacerdote, entró de una vez por todas al lugar santísimo celestial con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Hebreos 10:19-20 lo dice claramente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo era su carne. Cuando su carne fue rasgada en la cruz, el velo fue rasgado simultáneamente, abriendo el camino para que entremos directamente a la presencia de Dios. Pero la conexión va aún más profundo. Juan 1:14 dice: «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». La palabra habitó en griego es eskenosen, que literalmente significa tabernaculizó. Jesús tabernaculizó entre nosotros. Él era el tabernáculo de Dios caminando en medio de la humanidad. La presencia de Dios, que antes estaba confinada al lugar santísimo, ahora caminaba las calles, tocaba leprosos, sanaba enfermos, perdonaba pecadores. Y cuando los judíos le pidieron una señal, Jesús dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaban que hablaba del templo de piedra que había tomado 46 años construir. Pero Juan aclara: «Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Su cuerpo era el templo verdadero. Y cuando murió, ese templo fue destruido. Pero en 3 días fue levantado en resurrección. El templo eterno que nunca puede ser destruido. Pero espera, la conexión continúa. 1 Corintios 6:19 te hace una pregunta directa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Lo captas? Jesús era el templo de Dios. Y ahora tú eres el templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios que estaba en el tabernáculo de Moisés, que se manifestó en el templo de Salomón, que habitó en el cuerpo de Jesús, ahora habita en ti. Y no solo individualmente. 1 Pedro 2:5 dice que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. La iglesia colectivamente es el templo de Dios. Efesios 2:21-22 dice:
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ves la progresión? El tabernáculo de Moisés, la presencia de Dios en un lugar. El templo de Salomón, la presencia de Dios en una ciudad. El cuerpo de Jesús, la presencia de Dios en una persona divina. Tu cuerpo, la presencia de Dios en cada creyente. La iglesia, la presencia de Dios en una comunidad global. Y finalmente, Apocalipsis 21:3 profetiza el cumplimiento final. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En la eternidad, toda la nueva creación será el tabernáculo de Dios. Cada detalle del tabernáculo encuentra su cumplimiento en Cristo y en ti. El altar de bronce, su sacrificio en la cruz, el lavacro, su palabra que te limpia, el candelabro, Él es la luz, tú eres luz en Él. La mesa de los panes, Él es tu provisión continua. El altar del incienso, tus oraciones suben a Él. El arca del pacto, su presencia habita en tu corazón. El propiciatorio, Él es tu lugar de encuentro con Dios. Cuando entiendes esta conexión, esos capítulos en Éxodo y Levítico que parecían aburridos, cobran vida. Cada detalle está cargado de significado profético. Cada medida te está enseñando algo sobre Jesús. Cada ritual te está preparando para entender la obra de Cristo. Nada es aleatorio. Todo está conectado. Y ahora aplica esto a tu vida. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo lo estás tratando? ¿Lo estás profanando con pecado? ¿Lo estás contaminando con inmoralidad? ¿Lo estás descuidando? ¿O lo estás honrando como el lugar donde Dios mismo ha elegido habitar? Esta conexión debe cambiar tu perspectiva sobre la santidad, sobre el pecado, sobre tu vida diaria. No eres ordinario, eres el templo viviente del Dios Altísimo. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora entramos a la cuarta conexión, y esta va a hacer que te enamores de la Biblia de una manera completamente nueva. Porque cuando entiendes los tipos proféticos de Cristo en el Antiguo Testamento, de repente cada historia cobra vida, cada personaje te revela algo nuevo sobre Jesús, y ves que literalmente todo estaba apuntando hacia Él. Un tipo profético es una persona, evento o institución del Antiguo Testamento que prefigura, representa o simboliza a Cristo o algún aspecto de su obra. Y la Biblia está absolutamente repleta de ellos. Déjame mostrarte algunos que van a explotar tu mente. Empecemos con Adán. Romanos 5:14 dice explícitamente que Adán es figura del que había de venir, es decir, de Cristo. ¿Pero cómo? Adán fue el primer hombre, la cabeza de la raza humana. Por su desobediencia, el pecado y la muerte entraron al mundo. Cristo es llamado el postrer Adán, en 1 Corintios 15:45. Él es la cabeza de una nueva humanidad. Por su obediencia, la justicia y la vida entraron al mundo. Adán fue creado sin pecado, pero cayó. Cristo es sin pecado y nunca cayó. Adán trajo muerte. Cristo trajo vida. Adán perdió el paraíso. Cristo lo restaura. Todo en Adán encuentra su contrapartida redentora en Cristo. Ahora Melquisedec, el rey misterioso que aparece brevemente en Génesis 14, Abraham regresa de una batalla y se encuentra con Melquisedec, quien es descrito como sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Le trae pan y vino a Abraham, y Abraham le da los diezmos de todo. Parece una historia menor, un encuentro aleatorio, pero el Salmo 110:4 profetiza que el Mesías será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7 explica extensamente cómo Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico.
¿Por qué es esto importante? Porque el sacerdocio levítico era temporal, limitado, imperfecto. Pero Melquisedec no tiene genealogía registrada, no tiene principio de días ni fin de vida en el registro bíblico, representando así un sacerdocio eterno. Jesús es sacerdote eterno y trae pan y vino. ¿Te suena familiar? La cena del Señor. Todo estaba conectado desde Génesis. José es uno de los tipos de Cristo más completos y hermosos. Amado por su padre, odiado por sus hermanos, vendido por plata, falsamente acusado, sufrió injustamente, fue exaltado al lugar más alto, se convirtió en salvador de su pueblo, perdonó a los que lo traicionaron, proveyó pan durante hambruna. Cada elemento de la vida de José es un reflejo profético de Jesús. Cuando lees la historia de José, no solo estás leyendo sobre un hombre del pasado, estás viendo una sombra profética del Mesías que vendría. Moisés es otro tipo poderoso de Cristo. Escapó de una masacre de niños en su infancia. Jesús escapó de Herodes. Pasó tiempo en el desierto antes de comenzar su ministerio. Jesús fue tentado 40 días en el desierto. Liberó a su pueblo de la esclavitud. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Fue mediador de un pacto. Jesús es mediador del nuevo pacto. Intercedió por el pueblo pecador. Jesús intercede por nosotros. Moisés dijo en Deuteronomio 18:15, «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios». Esta es una profecía directa de Cristo, el profeta como Moisés, pero mayor que Moisés. ¿Y qué decir de David? Ungido rey mientras era joven, rechazado por el rey reinante, Saúl, perseguido injustamente, tuvo que huir y esconderse, reunió seguidores leales durante su rechazo, eventualmente fue exaltado como rey legítimo, estableció un reino. Jesús nació de la línea de David, fue ungido por el Espíritu, rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, perseguido, reunió discípulos mientras era rechazado y ahora reina como Rey de Reyes. David venció a Goliat con una piedra. Cristo venció a Satanás con la cruz. David estableció un reino terrenal. Cristo establece un reino eterno, pero no solo personas. Eventos completos son tipos proféticos. El sacrificio de Isaac en el monte Moriah, Dios proveyendo el cordero sacrificial, apunta al Padre, proveyendo a su Hijo como sacrificio. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, Jesús mismo dijo en Juan 3:14, «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado». Cualquiera que mirara a la serpiente de bronce, vivía. Cualquiera que mira a Cristo en fe, recibe vida eterna. El maná en el desierto, Jesús dijo, «Yo soy el pan que descendió del cielo». El agua que salió de la roca, 1 Corintios 10:4, dice explícitamente que la roca era Cristo. La nube y columna de fuego que guiaba a Israel, Cristo es nuestra guía. La tierra prometida hacia la cual viajaban, el cielo que nos espera. Las fiestas de Israel son tipos proféticos asombrosos. La Pascua. Cristo nuestro Cordero Pascual fue sacrificado. Los panes sin levadura, la sinceridad y verdad que debemos vivir. Las primicias. Cristo resucitó en el día de las primicias como primicia de los que durmieron. Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Trompetas, posiblemente la segunda venida. Expiación, la obra de Cristo en la cruz. Tabernáculos, posiblemente el reino milenial. Las fiestas no eran solo rituales religiosos, eran profecías actuadas de lo que Cristo haría. Incluso objetos específicos son tipos. El arca de Noé, que salvó a 8 personas del juicio del diluvio. Cristo es nuestra arca que nos salva del juicio venidero. La escalera de Jacob, que conectaba tierra y cielo. Jesús dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él es la conexión entre cielo y tierra, y esta es solo una muestra pequeña. Toda la Biblia está saturada de tipos proféticos de Cristo. Hebreos 10:7 cita el Salmo 40, donde Cristo dice: «En el rollo del libro está escrito de mí». Todo el rollo del libro, toda la escritura, está escrito de Él. Lucas 24:27 dice que Jesús, después de su resurrección, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. En todas las escrituras hay cosas que hablan de Él. Y cuando empiezas a ver estos tipos, la Biblia se vuelve un tesoro inagotable. Cada lectura revela algo nuevo. Cada historia tiene capas de significado. No estás solo leyendo historia antigua, estás viendo profecías cumplidas, estás viendo el plan maestro de Dios desarrollándose a través de milenios. Y aquí está la aplicación práctica. Cuando enfrentas pruebas similares a las que enfrentaron estos personajes bíblicos, recuerda que ellos eran tipos de Cristo, y tú estás en Cristo. José fue traicionado, pero exaltado. Tú serás exaltado después de tu prueba. David fue rechazado antes de reinar. Tu rechazo actual precede tu reinado futuro. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Tu temporada de preparación en el desierto no es pérdida de tiempo, es preparación divina para tu propósito. Romanos 1:2. El Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y ahora llegamos a la quinta conexión, la que te prometí al inicio, que podría ser la clave para entender tu propósito en el plan de Dios. Esta conexión revela que el mensaje del Evangelio no comienza en Mateo. El Evangelio está escondido en cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando lo ves, entiendes que toda la Escritura es una historia de redención. Génesis, el Evangelio en semilla, la promesa de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, la provisión de Dios de vestiduras de pieles para cubrir la desnudez de Adán y Eva mediante el derramamiento de sangre. El Evangelio fue predicado primero en el jardín del Edén. La necesidad de redención y la promesa del Redentor aparecen en el primer libro. Éxodo, el Evangelio en liberación. Israel esclavizado en Egipto representa a la humanidad esclavizada por el pecado. La sangre del Cordero Pascual en los dinteles representa la sangre de Cristo que nos protege del juicio. El cruce del Mar Rojo representa el bautismo, la muerte al viejo hombre y el nacimiento del nuevo. El maná del cielo representa a Cristo, el pan de vida. La roca que proveyó agua representa a Cristo. Éxodo es el Evangelio de liberación de la esclavitud. Levítico, el Evangelio en santidad y sacrificio. Los 5 tipos de ofrendas, todos apuntan a diferentes aspectos de la obra de Cristo. El día de expiación, donde el chivo expiatorio lleva los pecados del pueblo al desierto, representa a Cristo llevando nuestros pecados. El sacerdocio continuo representa la intercesión continua de Cristo. Levítico enseña que el acceso a Dios Santo requiere sacrificio de sangre perfecto. Números, el Evangelio en el desierto. La fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. La provisión continua en el desierto. La serpiente de bronce que Jesús mismo usó como tipo de su crucifixión. El agua de la roca. Las ciudades de refugio que representan a Cristo como nuestro refugio del vengador. Números muestra el Evangelio de la fidelidad de Dios en nuestro peregrinaje. Deuteronomio, el Evangelio en recordatorio. Acuérdate, todo el libro es un llamado a recordar lo que Dios ha hecho. El Evangelio es el recordatorio supremo de lo que Dios hizo en Cristo. La renovación del pacto, la promesa de bendición por obediencia,
la advertencia de maldición por desobediencia. Todo culmina en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Josué, el Evangelio en conquista. El nombre Josué es la forma hebrea de Jesús, que significa Jehová salva. Josué llevó a Israel a la tierra prometida. Jesús nos lleva al descanso espiritual. La caída de Jericó por fe representa la victoria sobre nuestros enemigos espirituales por fe en Cristo. El cruce del Jordán representa muerte y resurrección con Cristo. Jueces, el Evangelio en liberación repetida. Israel cae, clama, Dios envía un libertador. Este ciclo se repite una y otra vez, representa nuestro ciclo de pecado y la necesidad continua del libertador supremo. Cada juez que Dios levantó apunta al juez y libertador final, Jesucristo. Ruth, el Evangelio en redención. Booz, el pariente redentor que compra la heredad perdida y se casa con Ruth, es un tipo perfecto de Cristo, nuestro pariente redentor que pagó el precio para redimir nuestra herencia perdida y nos hizo su esposa, la Iglesia. Ruth, la gentil, entrando a la línea mesiánica, profetiza la inclusión de los gentiles en la salvación. Samuel, el Evangelio en transición del juez al rey. El rechazo de los jueces y el clamor por un rey terrenal representa el fracaso de la ley para salvar y la necesidad de un rey verdadero. David, el rey según el corazón de Dios, apunta al rey Jesús. Ana, estéril que se convierte en madre mediante oración, representa la Iglesia, antes estéril, ahora fructífera. Reyes y crónicas, el Evangelio en el fracaso de reyes humanos y la necesidad del rey perfecto. Rey tras rey falla, reino tras reino cae. La necesidad se vuelve clara. Necesitamos un rey que no fallará, un reino que no caerá. Jesús es ese rey. Esdras y Nehemías, el Evangelio en restauración. El regreso del exilio, la reconstrucción del templo y los muros representa nuestra restauración espiritual en Cristo. Lo que estaba en ruinas es restaurado. Lo que estaba quebrado es reparado. Esto es el Evangelio, restauración completa. Esther, el Evangelio en providencia oculta. El nombre de Dios no aparece explícitamente en Esther, pero su providencia está en cada página. Así es el Evangelio a veces, Dios trabajando detrás de escenas para salvación. Mardoqueo y Esther, arriesgando sus vidas para salvar al pueblo, representa a Cristo, arriesgándolo todo para salvarnos. Job, el Evangelio en sufrimiento redentor. Job, el justo que sufre injustamente, clama, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En medio del sufrimiento inexplicable, Job profetiza la resurrección y la redención en Cristo. Salmos, el Evangelio en adoración y profecía. El Salmo 22 describe la crucifixión con detalles asombrosos, escrito 1000 años antes de que sucediera. El Salmo 23 presenta a Jesús como el buen pastor. El Salmo 110 profetiza su sacerdocio eterno y su reino. Los salmos están saturados del Evangelio. Proverbios, el Evangelio en sabiduría. Cristo es hecho para nosotros sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:30. Toda la sabiduría verdadera encuentra su fuente en Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor apropiado de Dios nos lleva a Cristo. Eclesiastés, el Evangelio en vanidad sin Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida sin Dios es vacía. El Evangelio llena ese vacío. Cristo es el significado que Eclesiastés dice que falta sin Dios. Cantares, el Evangelio en amor nupcial. El amor entre el esposo y la esposa representa el amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5 hace esta conexión explícita. El Evangelio es una historia de amor, el novio divino persiguiendo a su novia.
Los profetas mayores, cada uno predica el Evangelio de diferentes maneras. Isaías 53 es la descripción más clara del siervo sufriente en el Antiguo Testamento. Jeremías predice el nuevo pacto. Ezequiel ve la gloria de Dios que se fue pero que volverá. Cristo es esa gloria. Daniel ve al Hijo del Hombre recibiendo dominio eterno. Los profetas menores, Osea muestra el amor redentor de Dios por una esposa infiel, como Cristo ama a la Iglesia. Joel predice el derramamiento del Espíritu. Jonás, 3 días en el vientre del pez, es tipo de la muerte y resurrección de Cristo. Miqueas profetiza que el gobernante de Israel nacerá en Belén. Zacarías ve al rey humilde montado en un asno. Los evangelios obviamente presentan el Evangelio directamente, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Hechos, el Evangelio en expansión, la Iglesia llevando el Evangelio al mundo, las epístolas, el Evangelio explicado, aplicado y defendido. Cada carta profundiza en diferentes aspectos del Evangelio. Apocalipsis, el Evangelio en consumación. El Cordero que fue inmolado recibe toda gloria. El enemigo es derrotado finalmente. La novia se reúne con el novio. El Evangelio triunfa completamente. ¿Ves? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Evangelio está ahí. No es solo 4 libros en el Nuevo Testamento. Es toda la Biblia. Es una historia singular. Dios creando, el hombre cayendo, Dios prometiendo redención, Dios preparando el camino, Dios enviando al Redentor, el Redentor muriendo y resucitando, el Evangelio siendo predicado, y finalmente el triunfo eterno del Evangelio. Y aquí está tu conexión personal. Tú eres parte de esta historia, no eres un espectador, eres participante activo en la historia del Evangelio que comenzó en Génesis y continúa hoy. Cuando aceptaste a Cristo, te uniste a una narrativa que tiene 6.000 años de historia registrada y que continuará por toda la eternidad. Entiendes tu propósito cuando entiendes que eres parte de la historia más grande jamás contada, la historia de la redención de Dios. Juan 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne. Y ahora llegamos a la 6ª y última conexión antes del cierre, y esta va a unir absolutamente todo lo que hemos visto. Esta conexión revela la relación inseparable entre Jesús, la palabra viviente, y la Biblia, la palabra escrita. Son inseparables. Cuando atacas una, atacas la otra. Cuando honras una, honras la otra. Cuando conoces una, conoces la otra. Juan comienza su evangelio de una manera asombrosa. En el principio era el Verbo. ¿Qué principio? El mismo principio de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Dios habló. La palabra creó. El verbo, el logos, estaba allí en el principio. No era simplemente sonido o concepto, era una persona divina. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cada vez que Dios habló en el Antiguo Testamento, era el verbo preencarnado hablando. Cuando Dios le habló a Abraham, era el verbo. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, era el verbo. Cuando Dios habló por los profetas, era el verbo. 1 Pedro 1:10-11 dice que los profetas inquirían qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Cristo, el Verbo, estaba hablando a través de ellos. Y luego llegamos a Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra que siempre había existido, la palabra que creó el universo, la palabra que habló por los profetas, esa palabra se hizo carne, tomó forma humana, y su nombre es Jesús. Ahora aquí está la conexión profunda.
Apocalipsis 19:13 describe a Jesús en su segunda venida. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre no es solo Jesús. Su nombre es el Verbo de Dios. Él es la palabra. No solo habla la palabra, no solo trae la palabra, Él es la palabra en esencia. Por eso, cuando tú rechazas la palabra escrita de Dios, estás rechazando a Jesús. Cuando dudas de la veracidad de la Biblia, estás dudando de Jesús. Cuando tratas la Biblia como un libro ordinario, estás tratando a Jesús como ordinario. Son inseparables. Jesús mismo hizo esta conexión explícita. En Juan 5:39 les dijo a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras testifican de Cristo. No puedes separar las Escrituras de Cristo. Y en Juan 5:46-47 Jesús dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Ves la conexión? Creer en los escritos de Moisés, la palabra escrita, y creer en las palabras de Jesús, la palabra viviente, están vinculados. No puedes tener uno sin el otro. Lucas 24, después de la resurrección, Jesús se aparece a los discípulos en el camino a Emaús. ¿Y qué hace? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús mismo enseñó que toda la Escritura habla de él. La palabra escrita señala a la palabra viviente. Y fíjate en esto. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, Jesús respondió cada tentación con la palabra escrita. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Jesús, quien es la palabra viviente, usó la palabra escrita como su arma contra el enemigo. Si la palabra viviente honró tanto la palabra escrita, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Hebreos 4:12 describe la palabra de una manera que aplica tanto a Cristo como a las Escrituras. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva. No es solo tinta en papel, es viviente porque el Verbo viviente habita en ella. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es theopneustos, Dios exhalada. Dios exhaló su aliento en las Escrituras. ¿Y qué es el aliento de Dios? El Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu de Cristo. Entonces la Escritura está llena del aliento del Espíritu de Cristo. Por eso la Biblia no es como ningún otro libro. Puedes leer libros antiguos y obtener información histórica, pero cuando lees la Biblia encuentras transformación. ¿Por qué? Porque no estás solo leyendo palabras de hombres muertos, estás encontrándote con la palabra viviente. Cristo mismo te habla a través de las páginas. Y aquí está la aplicación práctica poderosa. Cuando pasas tiempo en la palabra escrita, estás pasando tiempo con la palabra viviente. Cuando meditas en las Escrituras, estás meditando en Cristo. Cuando memorizas versículos, estás llenando tu mente de Cristo. Cuando obedeces lo que lees, estás obedeciendo a Cristo personalmente. Por eso, el enemigo ataca la Biblia tan ferozmente. Crítica textual que cuestiona su confiabilidad. Teología liberal que niega sus milagros, iglesias que la ignoran, cristianos que la descuidan, porque el diablo sabe que si puedes separarte de la palabra escrita, te has separado de la palabra viviente. Y aquí está la conexión final que cierra todo. Juan 17:17, Jesús ora: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué palabra? La palabra escrita de las Escrituras.
Pero Jesús también dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad, y la palabra escrita es verdad, porque son inseparables. Cuando entiendes esta sexta conexión, entiendes por qué la Biblia es tu fundamento inamovible, porque no estás fundamentado solo en un libro antiguo, estás fundamentado en Cristo mismo, quien es revelado plenamente en ese libro. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Cristo permanece para siempre, y Él es la palabra. Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto, déjame felicitarte con todo mi corazón pastoral. De cada 100 personas que comenzaron este video, tal vez solo 5 llegaron hasta aquí. Y tú eres uno de esos 5. Eso me dice algo profundo sobre ti. No eres un cristiano superficial, no eres alguien que busca entretenimiento religioso vacío. Eres un buscador genuino de verdad. Eres alguien que tiene hambre insaciable de conocer más de Dios. Y esa hambre, hermano, hermana, es preciosa ante los ojos de Dios. Él prometió, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y hoy has sido saciado con revelación profunda. Lo que acabas de recibir no es información común. Es revelación que tiene el poder de transformar completamente tu relación con la Biblia y con Dios mismo. Porque ahora ves lo que la mayoría de los cristianos nunca verán. Ves las conexiones divinas. Ves el hilo dorado del Cordero atravesando toda la Escritura. Ves la progresión de los pactos de sangre. Ves el templo viviente desde el tabernáculo hasta tu propio cuerpo. Ves los tipos proféticos de Cristo en cada historia. Ves el Evangelio escondido en cada libro. Y ves la unidad perfecta entre la palabra escrita y la palabra viviente. Tu Biblia nunca volverá a ser la misma. Cada vez que la abras, verás estas conexiones saltando de las páginas. Cada historia del Antiguo Testamento te revelará algo nuevo sobre Jesús. Cada profecía cobrará vida con significado fresco. Cada detalle del tabernáculo te enseñará verdades sobre Cristo. Cada pacto te recordará que estás en el nuevo pacto de gracia. Has recibido lentes espirituales nuevos que te permiten ver lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no podías percibir. Ahora, quiero que hagas algo muy importante por mí, algo que va a multiplicar la bendición que has recibido hoy. Quiero que escribas tu nombre completo en los comentarios, no solo tu primer nombre, tu nombre completo. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque cada noche sin falta yo me arrodillo en mi lugar de oración y clamo a Dios por cada nombre que veo en los comentarios de mis videos. No son oraciones genéricas vacías, son intercesiones específicas, fervientes, apasionadas. Oro por tu mente, que las verdades que aprendiste hoy se arraiguen profundamente y nunca las olvides. Oro por tus ojos espirituales, que sigan viéndose abiertos a más revelación de la palabra. Oro por tu hambre espiritual, que nunca disminuya, sino que aumente. Oro por tu familia, que sea impactada por la transformación que Dios está haciendo en ti. Oro por tu propósito, que lo descubras plenamente y camines en él valientemente. Oro por tus finanzas, tu salud, tus relaciones, tu ministerio, todo. Y estas oraciones son poderosas. He recibido cientos de testimonios de personas que escribieron sus nombres en los comentarios y experimentaron respuestas milagrosas a oración, sanidades inexplicables, provisiones sobrenaturales, restauraciones familiares imposibles, liberaciones de adicciones, avances ministeriales. ¿Por qué? Porque Santiago 5:16 declara, la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando un pastor intercede por su rebaño, hay poder especial en esas oraciones. Así que no te lo guardes,
No seas tímido. Escribe tu nombre. Permíteme ser ese pastor que se para en la brecha por ti ante el trono de Dios. Permíteme clamar por ti cuando tú no tienes fuerzas para orar por ti mismo. Permíteme interceder por tus imposibles. Ese es mi llamado, ese es mi privilegio, y cuando escribes tu nombre, me estás dando permiso de ejercer ese llamado en tu vida. Y ahora, déjame hablarte sobre algo que puede sonar incómodo, pero que necesito decir con amor y honestidad. Necesito que compartas este video. Y antes de que pienses, ¡ay, otra vez el pastor pidiendo que compartamos!, déjame explicarte por qué esto es tan vital. No tiene nada que ver con ego pastoral o con querer ser famoso. Tiene todo que ver con el reino de Dios. En este preciso momento, mientras tú me escuchas, hay alguien en tu lista de contactos de Facebook que está a punto de abandonar su fe. Está confundido con la Biblia. La ve como un libro complicado, contradictorio, imposible de entender. Y esa confusión lo está llevando al borde de renunciar al cristianismo completamente. Pero si tú compartes este video, si llegas a esa persona justo a tiempo, esta revelación de cómo todo está conectado podría ser exactamente lo que Dios usa para rescatar su fe. Hay alguien en tus grupos de WhatsApp que está buscando respuestas, está tratando de entender la Biblia, pero nadie le ha enseñado correctamente. Está leyendo pasajes aislados sin ver el cuadro completo, y su frustración está creciendo. Pero tu acto simple de compartir este mensaje podría encender una luz de entendimiento en su mente que transforme su vida completamente. Piénsalo así. Dios orquestó todo para que este video llegara a ti hoy. De millones de videos en Internet, tus ojos se detuvieron aquí. No fue casualidad, fue cita divina. Dios quería que tú recibieras esta revelación, pero Él también quiere que tú seas el instrumento para que otros la reciban. Quiere usarte como distribuidor de verdad transformadora. Quiere hacerte pescador de hombres mediante tu acto simple de compartir. Y déjame decirte algo más. Cuando compartes este mensaje, estás también activando bendición sobre tu propia vida. Proverbios 11:25 promete: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando eres generoso compartiendo bendición espiritual, esa bendición regresa multiplicada a ti. Es un principio del reino. La generosidad atrae provisión divina. Así que hazlo ahora. No esperes, no pospongas. Toma tu teléfono y comparte este video en tu muro de Facebook. Envíalo a tus grupos de WhatsApp con un mensaje simple. Acabo de descubrir algo que cambió mi manera de ver la Biblia. Esto te va a bendecir. Mándalo a ese familiar que está desanimado espiritualmente. Compártelo con ese amigo que tiene dudas sobre las Escrituras. Sé el instrumento que Dios use para llevar revelación transformadora a alguien más. Y si todavía no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte directamente, ¿por qué no? Si has sido bendecido con este contenido, si has crecido espiritualmente a través de estos mensajes, ¿por qué no te has suscrito todavía? Déjame explicarte por qué suscribirte es importante, y no es por las razones que piensas. Cuando te suscribes y activas la campanita de notificaciones, YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video. Esto significa que nunca te perderás una enseñanza que Dios tiene para ti. Porque, hermano, hermana, sé que muchos de ustedes no tienen acceso a enseñanza bíblica sólida en sus comunidades. Sé que muchas iglesias se han vuelto centros de entretenimiento en lugar de casas de enseñanza profunda de la palabra. Sé que muchos pastores predican mensajes motivacionales vacíos en lugar de revelar las verdades profundas de las Escrituras. Y para muchos de ustedes, este canal se ha convertido en su iglesia digital. Es su fuente principal de alimento espiritual robusto. Es su lugar de encuentro con enseñanza bíblica que realmente te lleva más profundo. Y está bien, Dios te encuentra donde estás.
David adoraba en los campos. Jesús enseñaba en montañas. El Espíritu Santo se mueve donde hay corazones hambrientos sin importar la ubicación física. Así que suscríbete. No solo estás apoyando un canal, estás uniéndote a una comunidad de miles de creyentes hambrientos de verdad. Estás conectándote con una fuente consistente de nutrición espiritual. Estás asegurándote de que no te perderás las revelaciones que Dios quiere darte a través de este ministerio. Y déjame añadir esto con firmeza pastoral. Si has estado consumiendo estos mensajes semana tras semana, mes tras mes, beneficiándote de estas enseñanzas, fortaleciéndote con esta palabra, y todavía no estás suscrito, hay un elemento de ingratitud ahí que necesitas reconocer. No lo digo para condenarte, lo digo para despertarte. Es como ir a un restaurante, comer el alimento, beneficiarte de la nutrición y negarte a agradecer o apoyar al que te sirvió. Tu suscripción no me beneficia a mí personalmente, beneficia al reino, porque cada suscripción nueva le dice a YouTube que este contenido es valioso, que debe ser promovido, que debe ser mostrado a más personas. Cada suscripción amplifica el alcance de este mensaje transformador. Cada suscripción significa que potencialmente miles más serán alcanzados con estas verdades. Así que hazlo ahora como un acto de gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida a través de este ministerio. Presiona ese botón de suscribir, activa la campanita y únete a esta familia espiritual de buscadores de verdad. Y después de terminar este video, te invito a que continúes tu jornada en nuestro canal. Tenemos docenas de mensajes adicionales que pueden seguir fortaleciendo tu fe, profundizando tu entendimiento, equipándote mejor para la vida cristiana victoriosa. Tenemos enseñanzas sobre oración poderosa que mueve montañas, sobre guerra espiritual efectiva que derrota al enemigo, sobre prosperidad bíblica verdadera versus el falso evangelio de prosperidad, sobre sanidad divina y cómo activar tu fe para recibirla, sobre propósito y destino, descubriendo tu llamado único, sobre relaciones restauradas y familias sanadas. Cada mensaje está diseñado con un propósito: llevarte más profundo en tu caminar con Dios, equiparte mejor para enfrentar los desafíos de la vida, revelarte verdades que la mayoría de los cristianos nunca descubren. No dejes que tu llama espiritual se apague. Manténla ardiendo, consumiendo contenido que edifica, que enseña verdad sólida, que transforma desde adentro. En un mundo inundado de contenido que destruye, que contamina tu mente, que te aleja de Dios, este canal es un oasis de verdad bíblica pura. Es un refugio de enseñanza profunda. Es una fuente constante de agua viva espiritual. Sigue bebiendo de esta fuente. Sigue alimentándote de esta mesa. Sigue creciendo en el conocimiento de Dios. Y ahora, antes de despedirnos, quiero orar por ti. Pero necesito que participes en esta oración. Donde quiera que estés, cierra tus ojos. Pon tu mano derecha sobre tu pecho, sobre tu corazón, y recibe esta bendición pastoral que estoy a punto de pronunciar sobre tu vida. Padre Celestial, vengo ante tu trono de gracia en el nombre poderoso de Jesús, y te presento a cada persona preciosa que ha permanecido fiel hasta el final de este mensaje. Tú conoces sus nombres, Señor. Tú conoces sus luchas. Tú conoces sus dudas pasadas sobre tu palabra. Tú conoces cómo han luchado para entender las Escrituras. Pero hoy, Padre, algo cambió. Hoy sus ojos se abrieron. Hoy vieron las conexiones divinas. Hoy descubrieron el secreto que une toda tu palabra. Y decreto sobre cada uno de ellos, Padre, nunca volverán a ser los mismos lectores de la Biblia que eran antes. Sus ojos han sido abiertos. Su entendimiento ha sido iluminado. Su hambre por tu palabra ha sido intensificada.
Y declaro que desde hoy, cada vez que abran las Escrituras, verán más profundo, entenderán más claro y serán transformados más completamente. Sello en sus mentes cada una de las 6 conexiones que aprendieron hoy. Que nunca las olviden, que el hilo dorado del Cordero sea siempre visible para ellos, que vean el progreso de los pactos de sangre, que reconozcan que son templos vivientes, que identifiquen los tipos de Cristo en cada historia, que encuentren el Evangelio en cada libro y que honren tu palabra escrita como honran a tu Hijo, la palabra viviente. Padre, bendice a cada persona con entendimiento sobrenatural. Que tu Espíritu Santo sea su maestro personal, guiándolos a toda verdad. Que cada lectura de la Biblia sea un encuentro fresco contigo. Que tu palabra se vuelva lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Que sea espada en sus manos contra el enemigo, que sea escudo que los proteja de las mentiras, que sea alimento que los nutra diariamente. Y declaro bendición sobre sus vidas en todas las áreas. Bendición financiera, que vean tu provisión sobrenatural. Bendición física, que experimenten tu poder sanador. Bendición relacional, que vean restauración en sus familias. Bendición ministerial, que caminen en el propósito para el cual fueron creados. Bendición espiritual, que crezcan de gloria en gloria, de fe en fe, de revelación en revelación. Y profetizo sobre ellos, verán manifestaciones del poder de Dios que nunca antes han visto. Experimentarán milagros que confirmarán la verdad de tu palabra. Serán usados por ti para impactar a otros con esta revelación. Sus testimonios inspirarán fe en los que los rodean, y sus vidas serán evidencia viviente de que tu palabra es verdad, que tú eres fiel, y que todo en la Biblia está perfectamente conectado según tu plan maestro eterno. Los bendigo con ojos abiertos para ver, con oídos abiertos para oír, con corazones abiertos para recibir, con mentes renovadas para entender y con vidas transformadas para glorificarte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que murió como el Cordero perfecto, que el amor de Dios Padre, que diseñó el plan maestro de redención desde antes de la fundación del mundo, y que la comunión del Espíritu Santo, que ilumina las Escrituras y nos guía a toda verdad, sean con todos ustedes ahora y para siempre. Hermanos, recuerden, todo está conectado. La Biblia no es un rompecabezas confuso, es una sinfonía perfecta donde cada nota suena exactamente en el momento correcto. Es un tapiz divino donde cada hilo está entretejido con propósito eterno. Es una historia singular de redención que comenzó en el jardín del Edén y culminará en la Nueva Jerusalén. Y ustedes, amados, son parte de esa historia. Son protagonistas en el capítulo actual de la revelación continua de Dios en la tierra. Paz en Cristo. Nos vemos muy pronto en el próximo mensaje. Y que cada vez que abras tu Biblia, veas estas conexiones gloriosas que hoy descubriste. Que tu amor por las Escrituras crezca exponencialmente. Y que tu fe sea fortalecida al ver que sirves a un Dios que planeó cada detalle desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Hasta pronto, mis amados. Que Dios los bendiga ricamente.